Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habaín, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, hoy tenemos un tema muy importante, un tema bastante interesante. Y te propongo para que te pongas cómodo, tómate una taza de café, de chocolate, toma agua, siéntate en tu mesa, toma tu Biblia y tus apuntes. Y comencemos con este tema titulado Yahshua y qué es la muerte. Amigos, este estudio lo vamos a hacer desde una perspectiva hebrea y podemos decir que la muerte no es un fin absoluto, sino una transición. El concepto hebreo de la muerte difiere radicalmente de las creencias grecorromanas, que influenciaron más tarde la teología cristiana occidental. En este estudio exploraremos qué es la muerte según las Escrituras, cómo Yahshua la enfrentó y venció, y cómo esta verdad refuta prácticas erróneas como la negación del juicio, la reencarnación, el culto a los muertos y la indiferencia espiritual. Entonces, comenzamos con una introducción. ¿Qué es la muerte en la escritura hebrea? Amigos, la palabra hebrea para muerte es mavet, que se escribe con tres letras, la mem, la vaf y la taf. Esta se refiere tanto a la muerte física como a la separación espiritual de Elohim o de Dios. En Génesis capítulo 2 versos 16 y 17 vemos lo siguiente. Dice, y Yahweh mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Aquí se introduce la muerte como consecuencia del pecado, o sea, de desobediencia. Adán no murió físicamente ese mismo día, pero espiritualmente fue separado de la presencia de Dios. Eso pasa cuando hemos experimentado el pecado y hemos caído. Sentimos un vacío entre Dios y nuestra vida. En Romanos 6:23 Pablo reafirma esto diciendo que porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dávida de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua, Adón nuestro. Podemos decir que la muerte no es simplemente dejar de existir, sino el resultado judicial del pecado. Yeshua vino precisamente para revertir esa sentencia. Aleluya. Veamos Yeshua y la muerte. ¿Qué enseñó y qué demostró? Yeshua reconoció la realidad de la muerte física y también espiritual. En Juan capítulo 11, verso 25 y 26, le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta Yeshua a la hermana de Lázaro. Yeshua aquí distingue entre la muerte física y la muerte eterna, la separación definitiva de Elohim. En Lucas vemos otro pasaje, capítulo 12, 4, 5, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, que sí, os digo, a este temed. La enseñanza de Yeshua es clara. Hay una muerte más temible que la física, y esa es la condenación eterna. Yeshua experimentó la muerte para vencerla. En Mateo 27, 50 al 53, leemos lo siguiente. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y aparecieron a muchos. Este evento, amigos y hermanos, demuestra que Yeshua no solo murió, sino que con su muerte rompió el poder de la tumba y anunció la resurrección futura de los justos, nuestra esperanza, amados. En Hebreos 2, 14, 15 se nos dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya. La resurrección, amados, que es el clímax de nuestra fe. El antídoto hebreo contra la falsa doctrina de la reencarnación. Tú como creyente en el Mashiach, en las escrituras hebreas, debes abortar todo pensamiento, toda enseñanza y dogma que trata acerca de la reencarnación. La escritura nunca enseña que las almas reencarnan, más bien declara una resurrección futura de los muertos. Vamos al profeta Daniel, capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Hebreos 9:27, el escritor de Hebreos, posiblemente Pablo, otros dicen que Bernabé, dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Con esto podemos decir que se refuta claramente la doctrina de la reencarnación. Morimos una sola vez y luego enfrentamos juicio. En Juan capítulo 5, verso 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yahshua y el infierno, la advertencia contra la condena eterna. Yahshua habló más del infierno, Gehenna, que ningún otro personaje en la Biblia, no por crueldad, sino por amor. En Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 13:40 al 42 también nos dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La enseñanza aquí, desde la perspectiva hebrea, es que Yeshua no minimiza el juicio ni la consecuencia del pecado. Su advertencia es un llamado al arrepentimiento. Vuelvo y repito, y este punto tenemos que meditar, porque en muchas congregaciones no se habla de esto. El mismo Yeshua dice: no minimiza el juicio ni la consecuencia del pecado. Hay lugares, amados hermanos, donde estos temas no se tocan. Así que estemos pendientes de qué estamos absorbiendo allá afuera, si esto se acopla con las enseñanzas de Yeshua, y si no, debemos salir huyendo. El culto a los muertos y la necromancia son prácticas refutadas. Todo esto está conectado con la muerte. Deuteronomio 18:10 al 12. Deuteronomio es la Torá. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni tampoco encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas. Amigos, el contacto con los muertos es una abominación. Yeshua nunca enseñó a buscar guía entre los difuntos, sino a buscar la vida en él. El poder de la vida en Yeshua. En Juan 10:17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Y aquí debemos hacer un paréntesis y dar a entender a aquellos que dicen que los judíos mataron a, a Yeshua. Él dice aquí: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto no podrían ser palabras de un Mesías humano, decir que tiene el poder para poner la vida y luego poder para poder tomarla de nuevo. Amados, Yeshua venció la muerte desde adentro. Su resurrección es la garantía de nuestra vida eterna. Bendito sea Él. Primera de Corintios 15:20 al 22 nos enseña Pablo lo siguiente: mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho.
Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Aleluya. Permanece en Mashiach y serás vivificado. El fin de la muerte, si la muerte tiene un fin, amados, esto no va a ser eternamente. Gloria a Él. Él venció la muerte en el madero. El libro último de la Biblia, en el Apocalipsis podemos leer capítulo 20, 14 y 15, que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La promesa final es la erradicación completa de la muerte. Yahshua es el cumplimiento de esa esperanza. Amigos, hermanos, para culminar con este precioso tema, Yahshua y la muerte, desde una perspectiva hebrea, la muerte es una consecuencia del pecado y una separación del hoy. No es, perdón, no es natural ni deseada. Yahshua vino no solo para enseñarnos sobre la muerte, sino para vencerla. En su resurrección tenemos la esperanza de vida eterna. Juan 14:19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aferrémonos a estas palabras de nuestro Mesías, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas sus palabras son en el sí y en el amén. Toda enseñanza que niega la muerte como castigo, o que promueve ideas como la reencarnación, el universalismo o el culto a los muertos, contradice las escrituras hebreas y las enseñanzas de Yahshua. La verdadera fe hebrea y mesiánica es clara. Hay un juicio, hay una resurrección, o más bien, hay una resurrección, hay un juicio y hay vida eterna para aquellos que permanecen en Yahshua. Aleluya. Así que gózate, Israel. Amados, hemos terminado con este tema, Yahshua y la muerte, y espero que haya sido de gran esperanza para vosotros. Que el Eterno les bendiga, les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides dejar un comentario, darle un like, compartir este tema y suscribirte si no lo has hecho. Shalom, shalom. Leitraut. Shalom, Ajim.